Dominicana, un programa de entrevistas, noticias, arte y comentarios, con una cobertura nacional e internacional de los acontecimientos más relevantes de la actualidad, con la producción y dirección del periodista Apolinar de la Cruz. Generaciones Radio no se hace responsable por los comentarios, juicios u opiniones emitidos durante este espacio. Saludos, hoy es sábado 28 de diciembre del 2019. Gracias por su sintonía en una nueva emisión del programa Actualidades Dominicanas, transmitido por Generaciones Radio. Estés donde esté, con el periodista Apolinar de la Cruz. Y hoy tenemos la ausencia de la profesora Regina del Nogal. En la dirección general, Héctor Mena. Línea interactiva de Actualidades Dominicana. Teléfono 829-995-9593. Twitter, Instagram, Facebook, @Generaciones Radio. Desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Así se inicia Actualidades Dominicanas. Buenas tardes, Juan Luis Maldonado. Buenas tardes. Buenas tardes, Apolinar de la Cruz. Sí. Bien, antes de iniciar con el programa, vamos, como todos los sábados, a tener y a poner este programa en sintonía con Dios mediante una oración. Amantísimo Dios y Padre Celestial que estás en los reinos de los cielos, a ti toda honra y toda gloria. Hoy te damos gracias por todas las cosas que tú haces por nosotros los seres humanos. Gracias por este planeta del cual tú construiste para que pudiéramos habitar aquí los seres vivos. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Te pedimos por la paz, por Venezuela, por los países del mundo y por todos los países que se encuentren en dificultades, así como si algún oyente se encuentra en problema, dificultad alguna, te pedimos tú les resuelvas. De manera especial te pedimos, Señor, la paz entre Israel y Palestina. Bien, hoy vamos a tener también más adelante la intervención del iridólogo Juan Luis Maldonado, especialista en naturopatía epigenética. Con él en breve vamos a escuchar algunas orientaciones de salud. Pero por el momento vamos a desarrollar algunas informaciones que tenemos para todos nuestros queridos oyentes. Empezando con la actualidad política dominicana, tenemos que en Santo Domingo la firma encuestadora Sigma DOT afirma que el PLD recuperó el último mes el primer lugar en la simpatía partidaria, superando el Partido Revolucionario Moderno PRM con alrededor de 10 puntos porcentuales. La firma Sigma 2, la primera realizada entre el 15 y el 18 de noviembre, la otra del 15 al 17 de diciembre. En la de noviembre el PLD figura con un 30.9 porcentual, pero el Partido Morado incrementó las encuestas en diciembre con una intención electoral que oscila en un 39.9%, mientras que el PRM redujo la simpatía del electorado a un 35.5%. De acuerdo al referido estudio, el Partido de los Trabajadores Dominicanos, PTD, o Fuerza del Pueblo, obtuvo en noviembre un 14.8%, pero se redujo en diciembre. Bien, así andan las informaciones de las encuestas. El Partido de la Liberación Dominicana hasta ahora aquí, según esta encuesta, se mantiene puntero todavía, a pesar de las divisiones y las dificultades con la salida del doctor
Leonel Fernández de esa organización política. Ciertamente el PLD, como es el partido oficialista de fuerza, sufrió una embestida en términos cuantitativos con la salida de el doctor Leonel Fernández de esa organización. Pero aquí, según los puntajes de la encuesta en la que se mantiene, con Gonzalo con el 39.9%, vamos a ver si ese número se mantiene en el proceso venidero en las próximas elecciones de mayo, a ver cómo va a suceder. Dice que el PLD, a los 63 días de la renovación de las estructuras del PLD, se ha consolidado como el partido que ha obtenido el primer lugar y en el corazón y la simpatía del pueblo dominicano, debido al trabajo tesonero y a los buenos candidatos con que cuenta. El crecimiento tesonero en la actual coyuntura electoral que vive el país. Bueno, eso ya es una consideración del propio PLD. Vamos a ver ahora las consideraciones que va a seguir teniendo la población. Bien, ahí tienen ya ustedes la información de la encuesta caliente, la CIMA 2, vamos a ver. Pero aquí hay algo también. Esta es una información sumamente que es para que los cuerpos militares la tomen en cuenta, porque cosas como esta que yo voy a informar ahora no deben suceder. Dice que militares superiores hicieron posar a subalternos con caja navideña para hacerle fotos y hacer creer a los jefes que le habían repartido. Según anunciaron en un audio, según se ve en un audio, se ven los afectados y luego que le toman las fotos, le quitan las cajas. Son las cajitas del plan social de la presidencia, donde según el teniente coronel Musiquito, las cajas le son quitadas a los militares porque no se la merecen. O sea, estas son unas cajas del plan social que reciben los militares para dársela, y este teniente coronel abusador viene, le toma las fotos, pero luego les retira las cajas porque según él no se la merecen. Después de cogerlo de mojiganga para tomarle la foto, le quita la caja a los militares porque según él no se la merece. Eso está circulando en un video y yo pienso que abusos como este no deben permitirse ni deben darse, porque hasta dónde va a llegar la degradación de la dignidad humana. ¿Cómo es posible que haya un militar superior que se dé a la tarea de hacer este tipo de cosas? Realmente esto debe ser tomado en cuenta por los altos mandos militares. Cosas como esta no deben suceder. Bastante que se faja un militar durante los 365 días del año trabajando con un bajo sueldo para que una miserable cajita, también hasta eso lo cojan de mojiganga, le tiren una foto y luego se la quiten, y que haya un superior que se atreva a decir que no se la merece, porque una caja de esas se la merece cualquiera. Entonces, ahí están. Espero que esto sucedió en Santo Domingo Norte. Espero que el jefe correspondiente a esa guarnición tome la medida de lugar con este abuso, este atropello, este abuso de poder que se comete en la fila militar. Bien, en las internacionales, los cacos azules de la ONU abusaron de por lo menos 200 mujeres en Haití. Un estudio publicado el miércoles cifró en más de 200 las mujeres, muchas de ellas menores,
que sufrieron abusos sexuales por parte de las fuerzas de paz de la ONU en Haití. De acuerdo con los testimonios de los denunciantes, los militares y otros funcionarios de la delegación de las Naciones Unidas encargados de restablecer la paz en la zona habrían mantenido encuentros sexuales incluso con niñas de 11 años, aprovechándose de la pobreza y la miseria que varios años de guerra civil y catástrofe han provocado entre la población. Fruto de estos abusos, muchas de las mujeres han concebido niños que han pasado a ser conocidos como hijos de la MINUSTAPS. Bien, así andan las cosas. O sea, un cuerpo interamericano de paz que se manda, por ejemplo, a Haití para resolver un problema social precisamente que hay de las dificultades que azota la pobreza y la miseria que azota Haití. Sin embargo, nos encontramos con informaciones de esta naturaleza, de que militares de los Cacos Azules están abusando inclusive de niñas en Haití. Así es que están las cosas, por eso hay un repudio tremendo en muchos países de América Latina por las fuerzas interamericanas cuando intervienen. Por eso también a veces los rechazos a las intervenciones de los Cacos Azules, del Cuerpo Interamericano de Paz. Ojalá que las Naciones Unidas tomen carta en este asunto y que las cosas se hagan más organizadas, y que cuando estos soldados tengan que ir a hacer una misión en cualquier país de América o del mundo, que estén bajo unos principios de moral y de justicia, porque precisamente hacer justicia es lo que ellos van a esos países. Sin embargo, o lo que debiera ser, lo que debe ser a lo que ellos van a la intervención de esos países. Sin embargo, mire con lo que nos encontramos. Entrevista a la población local residía cerca de la base militar de las Naciones Unidas. Asentó en la isla 204, cerca de un 10% de los entrevistados mencionaron la existencia de niños concebidos después de los encuentros sexuales. O sea, bueno, un 10% había un 10% de las mujeres que habían sido abusadas habían concebido niños por estos abusos sexuales. Mire cómo va la cosa. Esperemos que esto se resuelva. Ve, Juan Luis, cómo va la situación de los defensores del mundo. Ellos van a un país y mira con lo que nos encontramos, con una situación de esa naturaleza. Bueno. En otra información tenemos que la declaración del expresidente Leonel Fernández de que el partido La Fuerza del Pueblo, que lo postula como candidato presidencial, creará comité de defensa del voto con ex militares en cada mesa electoral, levantó ayer diversas reacciones caldeando el ambiente político a 6 semanas de las elecciones municipales. Vamos a estar cerca de las urnas. Las fuerzas del pueblo estarán vigilantes a estos pasos, expresó Fernández el pasado lunes. Ayer el ex jefe de la Policía Nacional, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, informó que en las últimas reuniones de coordinadores generales del movimiento Fuerzas Veteranos con Leonel 2020, el exmandatario aprobó la propuesta de que 5.000 veteranos funjan como delegados en las elecciones municipales y generales del 2020. Ahora después circuló la integración de militares en retiros y civiles que defenderán a capa y espada la participación, las urnas y el proceso electoral, en lo que estará inmerso el partido La Fuerza
del pueblo. Bien, y ahora vamos a escuchar algunas orientaciones que nos vas a dar Juan Luis Maldonado, quien es experto en iridólogo y especialista en naturopatía epigenética. Vamos a escuchar, Juan Luis, darle al público alguna orientación sobre qué nos van a hablar sobre la depresión, ¿verdad? Sobre la depresión. Él nos va a ilustrar algunos casos sobre la depresión. Vale decir, miren, que esto es sumamente importante porque la gran cantidad de personas que sufren depresión es mucho. Y hemos visto hasta suicidio, gente se han suicidado y gente vive enturbada con problemas y esas cosas. De manera que es muy importante que una persona con experto en este asunto nos oriente sobre ese asunto. Juan Luis. Buenas tardes, Polén. Buenas tardes. Fíjate, Polén, muchas personas tienen depresión y ni siquiera saben que tienen depresión. Yo oía el programa de la tarde de Jochi Santos, que hablaba del antidepre de la tarde. Y la depresión no es tan simple como la gente piensa, que oyendo un programa se va a quitar. El que tiene depresión está sumido en una profunda tristeza y no tiene deseo por hacer nada en la vida, está vacío. Es como un celular que se le va la señal y por más que tú trates de comunicarte, no puedes, porque el celular no tiene señal. Entonces la persona deprimida tiene una especie de discapacidad. Y por ejemplo, los síntomas de la depresión interfieren con la capacidad de trabajar, de estudiar, de dormir, de comer. Usted puede imaginar que una persona no pueda trabajar, lo que le puede pasar. No puede conseguir dinero, no puede sobrevivir. Por más que quiera trabajar, no lo vas a hacer. Y si quiere estudiar, tampoco. Si no quiere trabajar, mucho menos va a querer estudiar. Y si no duerme bien, también vas a tener problemas, porque cuando la persona no duerme, al otro día no tiene capacidad de resolver problemas. Si no puede comer, porque la persona deprimida también come poco. No te puedes nutrir y es como un círculo vicioso. No vas a poder resolver tu problema de la mejor manera posible. Tampoco te puedes recrear, o sea, no puedes hacer nada. Y por ejemplo, la psiquiatría lo que receta para la depresión son inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. La serotonina es un neurotransmisor. Por ejemplo, si ese neurotransmisor no existe en el organismo, las neuronas no pueden tener sinapsis, no se pueden comunicar una con otra. Y por ejemplo, los efectos secundarios de la depresión, de la serotonina, son el insomnio, las náuseas, la diarrea, el nerviosismo. Ahí caímos en otro círculo vicioso. Por ejemplo, el insomnio, si no puedes dormir, lo que te dije ahorita, no puedes resolver tu problema el otro día, porque el que amanece trasnochado no puede hacer nada totalmente. Bueno, si tiene diarrea, no puede absorber los nutrientes que te van a ayudar contra tu problema mental. Y si tienes dolor de cabeza, tampoco. Por ejemplo, los psiquiatras te dicen que tú debes de tomar un antidepresivo mucho tiempo después de que se te quiten los síntomas para no recaer en el problema de nuevo. Bueno, pero si tu enfermedad
¿cómo te digo? Si tú enfermaste en cierto ambiente, tú no vas a poder, por ejemplo, si tú te enfermaste de depresión en cierto ambiente, tú no te vas a poder recuperar en ese mismo ambiente, porque existe lo que se llama el esposoma, que es el medio ambiente, el microbioma, que es el medio intestinal, y existe también el genoma. Por ejemplo, el esposoma interfiere con el genoma, con el microbioma, y el microbioma al mismo tiempo interfiere con el genoma. Y en la flora intestinal, por ejemplo, si tu microbioma está mal, tu depresión no se va a corregir nunca. Porque en la flora intestinal, en el intestino hay microbios que te ayudan a producir los neurotransmisores, como la serotonina, la melatonina, la dopamina. Por ejemplo, al principio del siglo XX, la persona sufrían de un tipo de demencia idiopática por causa desconocida. ¿Que hay una relación entre la demencia y la depresión? No existe relación. Por ejemplo, como te iba diciendo, al principio del siglo XX había, las personas sufrían de un tipo de demencia, una demencia idiopática que nadie sabía cuáles eran sus causas. Pero una persona se dio cuenta que cuando esta gente que sufrían de ese tipo de demencia comían carne, su problema de depresión se mejoraba como del cielo a la tierra. Y esto era por la vitamina B12 que tiene la carne. Pero el problema de la vitamina B12 es que si la vitamina B12 necesita un factor intrínseco en el intestino para poder absorberse. Entonces, se han dado casos de personas que han tenido trastornos de algún suceso en su vida que le ha creado una depresión, pero esa depresión se le ha complicado y lo ha llevado a un estado que a veces llegan incluso hasta el suicidio. O sea, se sienten, porque una persona en depresión no valora la vida, no valora nada, no tiene ningún sentido porque entiende que su existencia no tiene ningún valor, pero no tiene valor en él como persona, pero tampoco tiene valor nada para él. Entonces siente como un vacío, que el depresivo vive como un estado vacío. O sea, es como si la existencia no tuviera ningún valor, o sea, como si fuera una vida sin ningún tipo de importancia. Así se siente la gente depresiva. Precisamente lo que te estoy diciendo, que la persona no tiene, como un celular, no tiene señal, o está apagada. Entonces, si no siente nada, es como cuando a ti te meten hacen un hoyo estrecho, te meten ahí y te tapan. Tú solamente ves oscuridad, tú estás ahí, pero tú no puedes salir de ahí, tú no tienes deseo de nada, tú estás, por ejemplo, bloqueado ahí adentro, tú ves. Entonces, por ejemplo, las mitocondrias son bacterias que hicieron simbiosis con los seres humanos. Las mitocondrias tienen, ¿cómo te digo? Son como plantas de energía. Si los seres humanos tienen poca mitocondria, tienen poca energía, ¿me entiendes? Por ejemplo, hay personas que tienen muchas y
la gente que habilita su cerebro, que lo ejercita, produce muchas mitocondrias, porque el cerebro tiene muchas. Bien, a nuestros oyentes, estamos conversando en estos momentos con Juan Luis Maldonado, especialista en naturopatía epigenética. Para cualquier información sobre cualquier comentario de lo que él está haciendo, puede comunicarse con él al 829-864-9456. Debe hablar un poco más alto. Ok. Pues como te iba diciendo, por ejemplo, el ritmo circadiano, la gente tiene que cuidar, las personas deprimidas tienen que cuidar su ritmo circadiano. Por ejemplo, tienen que respetar el día y la noche. Bueno, la gente tiene que, por ejemplo, esos bombillos azules intervienen con la función, con el funcionamiento del ritmo circadiano que tenemos las personas. Y las personas deprimidas deben de poner, por ejemplo, esos bombillos que tienen como una luz amarilla, que no son azules, para que su ritmo circadiano se normalice. Juan Luis, estas personas que sufren de eso, tú estabas hablando al principio de que había un problema de los neurotransmisores. Obviamente los neurotransmisores son los que envían todas las señales al cerebro y lo que dominan el cuerpo y las funciones. Obviamente estas personas pierden algunas de sus funciones vitales en el cerebro cuando tienen la depresión. Claro, porque es lo que te estaba diciendo ahorita, si no hay neurotransmisores, no hay señales, el cerebro no tiene sinapsis. Y por eso es que las personas tienen que ¿cómo te digo? Que consumir, por ejemplo, alimentarse, llevar una alimentación equilibrada para rica en proteína. Por ejemplo, la melatonina es un precursor de neurotransmisores de serotonina. Sin melatonina no se produce serotonina. ¿Me entiendes? Por ejemplo, la persona tiene que hidratarse también. Sin hidratación no hay energía. Por ejemplo, el colágeno y el agua tienen mucha afinidad. Y eso se activa, por ejemplo, el colágeno, el agua y el colágeno se activan, por ejemplo, crean entre los dos lo que se llama una separación de cargas, que se activa con la luz solar. Sin separación de carga tampoco, no hay energía. Sin energía la depresión no se corrige. Por ejemplo, el azúcar destruye los neurotransmisores. Si la persona consume mucha azúcar en su vida, los neurotransmisores no puede transmitirse entre neurona y neurona. En esa cuestión de se puede considerar, eso puede ser una enfermedad natural o genética. La depresión, por ejemplo, puede ser un caso, porque por ejemplo la presión arterial es algo que tiene que ver en una gran proporción. La presión arterial es genética. Ahora, la depresión, que otra cosa, la depresión también puede ser genética. La presión arterial no es genética. Los genes se pueden variar. Era antes que se creía que los genes tenían un candado, y se ha descubierto que no. Y la depresión no es genética. Bueno, por ejemplo, los genes se transmiten, pero si tú puedes variar esa información genética que tú heredaste de tus padres. Por ejemplo, la depresión es producto de un estado, por ejemplo, de un estilo de vida, ¿cómo te digo? Un mal estilo de vida, un mal vivir, una mala alimentación, como te iba diciendo. Por ejemplo, la vitamina D, la mayoría de las personas están deficientes de vitamina D. Sin vitamina D no hay función intestinal. Sin función intestinal no hay neurotransmisores.
Los neurotransmisores se producen en el microbioma del ser humano. Ve, por ejemplo, el triptófano, como te iba diciendo ahorita, es un precursor de la serotonina, y el triptófano se produce en el intestino. Y en el intestino no hay triptófano porque tú estás consumiendo poca proteína. Un poquito atrás, la serotonina. La serotonina, ¿de qué se encarga esa en especial? Esa vitamina. ¿Cuál? Entendí que vitamina. La serotonina. Lo que te iba diciendo, que es un neurotransmisor cerebral. Tú ves. Y, por ejemplo, la tirosina es un precursor de dopamina. La dopamina también tiene una función antidepresiva. Por eso es importante consumir proteína. Mira, ellos hay por ejemplo, ahora la agricultura se está utilizando mucho. Por ejemplo, este insecticida que lo han prohibido en muchos países, el glifosato. El glifosato bloquea los precursores de serotonina también. El glifosato se encuentra en los vegetales. Eso se utiliza como la agricultura, como pesticida. Bien, amables oyentes, estamos en estos momentos conversando con el especialista Juan Luis Maldonado, especialista en naturopatía epigenética, iridólogo. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a poner la línea interactiva y regresamos en breve con nuestros oyentes. Hermana Hilda La primera y mi hermano Julián. La primera dama. Claro, la primera dama de la familia. El Nogal. Línea interactiva del programa Actualidades Dominicanas en Generaciones Radio. Estés donde estés. Teléfono 829-995-9593. Llámanos. Línea de solución a los problemas de tu comunidad. Aquí valoramos tu opinión. Teléfono 829-995-9593. Twitter, Instagram, Facebook, Generaciones Radio. Estés donde estés. Transmitido desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Estás disfrutando de Actualidades Dominicana, tu programa de noticias, arte y comentarios. Quien nos está hablando sobre medicina alternativa. Como te iba diciendo, Paulín, por ejemplo, el complejo whey, si tú no consumes complejo whey, vitaminas del complejo whey, todas, incluida la vitamina B12, vitamina B1, tú vas a sentir mucha fatiga y depresión, porque la vitamina B del complejo whey intervienen en el ciclo de Krebs. Y si la vitamina B no están ahí, el ciclo de Krebs no se puede dar, y tú no vas a poder producir energía. ¿Entiendes? También el yodo. Si tú no consumes yodo, si la persona deprimida no consume yodo, no van a tener función cerebral, porque la falta de yodo produce hipotiroidismo. ¿Qué hace el yodo? Es lo que te estoy explicando. Evitar. Sin el yodo tú vas a tener hipertiroidismo, y si tú tienes hipertiroidismo, no va tu función, tu tiroides no va a funcionar correctamente, y tu energía no va a ser la muy buena, tu nivel de energía va a estar bajo. O sea, la depresión es una falta de energía. Y lamentablemente, que me perdonen los psiquiatras, pero los rescatadores selectivos
los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina no resuelven el problema, porque la serotonina, el organismo produce su propia serotonina. Tú no le puedes dar al organismo algo que produce, porque entonces le va a bloquear la capacidad del organismo de producir la serotonina que necesita. Por ejemplo, la depresión se corrige corrigiendo su función intestinal. Si tu microbioma está buena, tus neurotransmisores, tú vas a producir neurotransmisores. Y si produces neurotransmisores, tu depresión se va a corregir poco a poco. Como te iba diciendo, tienes que dormir bien, porque si no duerme bien, es como una cosa no puede estar sin la otra. Si tú no duermes, vas a tener depresión. Y si tienes depresión, no va a dormir. Tienes que tratar de dormir. O sea, el sueño es vital para mantener la salud en todo sentido, en general. Que una gente, incluso cuando la gente duerme, recupera energía. El sueño ayuda a recuperar energía, energía perdida. Porque tus neuronas se limpian. Es sumamente importante. Sí. Y otra cosa, las células cerebrales, las membranas celulares están hechas de fosfolípidos. Si las membranas celulares no tienen fosfolípidos de buena calidad, que son los ácidos grasos de pescado, de cadena larga, si no son de buena calidad, porque tú estás comiendo mucho aceite, mucha grasa refinada, mucha comida frita, mucha aceite hidrogenado, tus membranas celulares no van a poder intercomunicarse bien. Pierden esa capacidad. La depresión se corrige, son un número de puntos que si por ejemplo la depresión nadie la va a corregir consumiendo lo que los psiquiatras dan, porque los psiquiatras no te resuelven el problema de depresión, al contrario te lo agravan. O tú, por ejemplo, tú no puedes depender de químicos para que tu cerebro funcione, porque la química hace daño, la farmacología hace daño. En el hígado, por ejemplo, hay el hígado tiene más de 500 funciones diferentes. Si tu hígado no está en buenas condiciones, tu cerebro no va a funcionar bien. Y esa medicina farmacológica daña los riñones, daña el hígado. Porque en el hígado hay unas células que se encargan de filtrar las impurezas. Y esas células, si tú le estás metiendo medicina de origen químico, tú la está dañando. Bueno, por ejemplo, mira, ellos hay en el hígado unas células especializadas que se encargan de recoger todas las impurezas del organismo. Desde que entran al hígado se llaman células de Cooper. Desde que la sangre entra al hígado, esas células comienzan a comer impurezas y se comen todas las impurezas. Pero si tú le estás metiendo, además de la serotonina, además de la medicina química, tú le estás metiendo vegetales contaminados con pesticidas, le está metiendo aceite hidrogenado, le está metiendo no te digo, está metiendo bebidas alcohólicas, le está metiendo impurezas. La bebida alcohólica es bien dañina para el hígado. Pero claro, sí, no puede funcionar. El hígado, oye, como te dije ahorita, el hígado tiene más de 500 funciones. Si tu hígado no ejerce las funciones que tiene que ejercer, tú vas a estar enfermo de la mente y del cuerpo también. Entonces, no hay manera de que la depresión se corrija con psicofármacos. Amables oyentes, están ustedes en sintonía con el iridólogo
especialista en naturopatía epigenética, Juan Luis Maldonado. Para cualquier orientación, su teléfono es el 829-864-9456. Con él estamos conversando ahora sobre asuntos de salud alternativa. Por ejemplo, Paulín, para concluir, para la persona enferma de depresión, corregir su depresión, primero, necesitan hidratarse. El agua en el organismo no está en forma líquida, ni en forma gaseosa, está en forma coloidal. Y por eso es que forma separación de carga. Si no hay separación de carga, no vas a haber voltaje en el organismo. Y si no hay voltaje, no va a haber energía. Si la persona no se hidrata, no va a corregir su depresión. La persona debe beber agua, mucha agua, por lo menos 8 vasos, pero también el agua tiene que ser alcalina. Si el agua no es alcalina, no produce separación de carga. Y el agua, ¿cuál es la función fundamental que el agua en el cuerpo? Espérate, porque si te digo, me voy a salir del tema. Si el agua no produce separación de carga, no se va a resolver el problema. Y si el agua tiene flúor y tiene cloro, tampoco va a haber separación de carga. Por ejemplo, si tú coges el agua y la pones en el sol se carga de electrones. Los electrones son antioxidantes. Si tú consumes agua solarizada, cargada de electrones, tu organismo te lo va a agradecer, porque está evitando que se oxide. Por ejemplo, las mitocondrias, como te iba diciendo, el cerebro tiene muchas mitocondrias, que son una especie de bacterias que hicieron simbiosis con nosotros. Y están ahí. Cada célula tiene tienen 1800. Hay células que tienen hasta 3800 mitocondrias. Y esas mitocondrias, necesitan hidratación y luz solar. Si tú no le das luz solar, rayos infrarrojos, esas mitocondrias no van a funcionar nunca. Y la persona no va a coger su problema. Por ejemplo, los rayos tienen que darle vitamina B12, por ejemplo, los nervios, el sistema nervioso sin vitamina B12 no funciona, se deteriora. La vitamina... Si el sistema nervioso se deteriora todo. El centro de mando del ser humano está en su sistema nervioso. Por ejemplo, si no hay voltaje en el organismo, si no hay voltaje, no se va a resolver su problema de depresión, porque no va a haber energía. Y si el voltaje baja, va a aparecer el dolor y va a aparecer el insomnio. Y si tu organismo, por ejemplo, si tu microbioma intestinal tú no lo corriges, si tú no vas al baño todos los días, y si tú no tratas, y si tú sigues consumiendo mucho bizcocho, mucho pudines, mucho arroz blanco, mucho dulce, tu microbioma se va a desequilibrar, ¿ves? Y tú vas a producir mucha fermentación. La fermentación produce oxigenación, y la oxigenación bloquea el oxígeno. Tu organismo, las células no te pueden funcionar bien sin oxígeno. ¿Me entiendes? Y como te dije ahorita, tiene que darle fosfolípido a la célula, porque sin fosfolípido, sin grasa de buena calidad, la gente, por ejemplo, esos aceites que venden en los supermercados, que tú lo ves en botellitas plásticas, esos aceites que no voy a decir nombre, todo el mundo lo conoce, que son botellitas que vienen transparentes, ese aceite que viene limpio. Si ese aceite no está, esos son aceites hidrogenados, Paulín. Y lamentablemente ese tipo de aceite la gente lo coge. ¿Y qué función, el aceite hidrogenado, qué función ejerce en el Ninguna, es un aceite muerto. Ese aceite lo suben a 1000 grados para refinarlo. Y oye, cualquier cosa que tú subas a 1000 grados, tú lo quemaste. Le quemaste todo. No tiene principio activo. Y ese aceite malo, y ese es el aceite que coge la gente, la persona, para cocinar en su casa, y reír y hacer todo lo que hace, ¿ves?
Lo que te estaba diciendo. Por ejemplo, si tú vives en un ambiente, si tú te enfermaste en el ambiente que tú vives por tu casa, tú no te vas a curar ahí, porque ahí porque tú te enfermaste. Ahí porque tú te enfermaste, ahí porque tú no te vas a curar donde te enfermaste, porque ahí es que está la enfermedad tuya. El medio ambiente es el ecosoma, como te dije ahorita. El microbioma es el ambiente intestinal, la microbiótica, el microbioma. Y eso interfiere con el genoma. Bien, escucharon ustedes a Juan Luis Maldonado, quien nos ilustró sobre... Quien nos ha ilustrado sobre lo que es la depresión y algunos medicamentos que son esenciales para el cuerpo. Entre ellos mencionó el complejo B y habló de los microbiomas y las dificultades que hay en el funcionamiento del organismo humano. Pero de todas maneras, para usted tener una mayor orientación, se puede comunicar con el experto en medicina natural, Juan Luis Maldonado, al teléfono 829-864-9456. Vamos a continuar ahora con las noticias internacionales. Tenemos que la policía presentó una nueva denuncia formal por corrupción y lavado de dinero contra el expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, condenado en 2 procesos vinculados a 7 más por un caso relacionado con presuntas donaciones de la constructora Odebrecht al Instituto Lula. De acuerdo con la Policía Federal, las investigaciones que se enmarcan dentro de la Lavallato, la mayor operación anticorrupción en la historia de Brasil, confirmaron donaciones por 4 millones de reales, unos $987.650 de la constructora Odebrecht, Instituto Lula, entre diciembre 2013-2014. Las supuestas donaciones se transfirieron a una especie de cuenta corriente de soborno que mantenía la constructora a cambio de beneficios de los gobiernos del Partido de los Trabajadores, PT, según el informe de la policía. El coordinador de investigación y el comisario Daniel Perógago decidió presentar la nueva denuncia formal ante la disimulación y origen de la naturaleza de los recursos presentados por Odebrecht. Bueno, Odebrecht ha dado agua a beber por un tubo y 7 llaves, como dicen. También aquí tenemos a Lula envuelto también, o lo han envuelto en eso. Yo realmente no creo muchas cosas, porque sobre Lula, hasta que no se demuestre lo contrario, porque sobre Lula han llovido muchas intrigas, muchas falsedades y mucha maldad. Hay que reconocer que Lula sacó a Brasil de a muchísimos millones de brasileños de la miseria y la pobreza, y que por algo todavía el pueblo brasileño quisiera otra vez el regreso de Lula al poder. A pesar de las graves denuncias que se hacen, hay que ver la comprobación, porque lo que pasa es que el año que viene también en Brasil hay elecciones y se ha querido meter a Lula preso para que no pueda ser candidato, para que pase sus tiempos en la cárcel. Ya lo hicieron una vez y tuvieron que soltarlo porque no pudieron comprobarle nada. Vamos a ver, porque hay unos dinosaurios que siempre
que nunca han querido saber de Lula, porque fue el presidente más popular de Brasil. Actualmente Lula da Silva es uno de los presidentes más populares que tiene Brasil, y que se hicieran elecciones hoy, de seguro que ganaría las elecciones. De manera que ojalá que la verdad salga a lucir y que este hombre no sea encerrado como una manía, una manera de tratar de cerrarle el paso a un líder que realmente ha tratado y ha hecho por su pueblo. Los casos de Odebrecht son conocidos, pero a Lula también hay muchas cosas, o ninguna de las cosas que se dice de él se le ha podido probar. La Policía Federal concluyó su investigación el pasado lunes y envió el informe final con recomendaciones de apertura a juicio al Ministerio Público Federal Curitiba para su evaluación y posterior envío a juez. Además, Lula se encuentra acusado por el presidente el presidente del Instituto y el ex ministro de Hacienda, Antonio Pelosi. Bien, vamos a ver cómo se resuelve esto, porque realmente Lula da Silva es uno de los mejores líderes que tiene América Latina. Bien, con esta información concluimos por el día de hoy. Gracias a nuestros oyentes. El sábado que viene será otro día. Estará también presente, con Dios mediante, la profesora Regina del Nogal. Por el día de hoy le decimos hasta luego. Quien les habla, Apolinar de la Cruz, y hoy con la presencia de quien va a tener un segmento en este programa, el naturópata especialista en epigenética, Juan Luis Maldonado. Será pues hasta el próximo sábado, Dios mediante. Delegaciones Radio presentó